¡Feliz lunes! Yo soy Jessie Figueroa. Durante el mes de junio vamos a comenzar con un tema bien interesante que hasta yo me identifico con él. El tema es Dios, tengo miedo. El subtema es No te estanques. Y que deseo compartir con ustedes 1 de Juan 4:18, versión Reina Valera 1960, y dice así: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¡Wow! Les quiero decir que este versículo vino a mi vida hace 18 años. Por primera vez vino hace 18 años. Cuando llegó un momento que yo lo necesitaba de manera grandiosa. Y ese versículo caló en mi mente, en mi corazón, en mi ser y en mi vida. Desde ese momento lo he adoptado porque cada vez que me viene un miedo yo lo recito. Porque eso me acuerda que Dios me ama. Y si Dios me ama, no hay razón para tener temor. Pero quiero clarificar una cosa antes de continuar. Existen dos tipos de miedo. Está el miedo que te paraliza a no recibir bendiciones de Dios. Y está el miedo que es para protegerte. Y explico. El miedo para protegerte es, imagínate que tú estás caminando por un acantilado o por un borde de un risco. Tú sabes que si te acercas puedes resbalar y caer y eso te causa temor. Ese miedo es saludable porque te está protegiendo de que no tengas un accidente. Otro ejemplo, tú sabes que quizás son las 1 o 2 de la mañana y decides caminar por una carretera, guiar por una carretera oscura o caminar por un callejón oscuro y puede ser que se aparezca por ahí cualquier persona rara y tú sientes ese sentimiento de no hacerlo. Ese miedo es saludable porque te está protegiendo de no caer en peligro, en algo que te pueda hacer daño. Pero está el otro miedo que te dije, el miedo que te detiene a cumplir el propósito de Dios y a que esas bendiciones se lleven a plenitud en tu vida. Y ese es el que vamos a hablar durante este mes. Ahora bien, yo quiero definir lo que es miedo. Miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. ¡Wow! Eso según la Real Lengua Española, el diccionario. También quiero recalcar que el amor de Dios nos puede llevar a sobrepasar cualquier cosa en nuestras vidas, así mismo como lo escuchaste. Cualquier situación que tú tengas en tu vida, si tú pones a Dios en eso, Él te va a ayudar a llevarlo, no importando el miedo que tengas. Voy más lejos. La comprensión acerca del amor de Dios por nosotros nos librará de nuestros temores. Qué bello, ¿verdad? Ahora, esto no significa que nunca sentiremos temor, porque somos humanos y somos personas de emociones, que no se te olvide eso. Sino que la fe y confianza que tenemos en Dios, y añado el amor que Dios tiene hacia nosotros y el amor que tenemos hacia Dios, Él nos permitirá actuar a pesar del temor. Y de eso yo te puedo dar testimonio. En un sinnúmero de ocasiones yo he hecho cosas que me han causado temor y me ha paralizado, pero me acuerdo de ese versículo de 1 de Juan 4:18, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Y sabes qué yo hago? Aún teniendo temor, miedo, yo me muevo y lo hago. ¿Por qué? Porque Dios te lo puso en el corazón para hacer. Quiero que también sepas que el miedo es un enemigo silente que llega a tu vida con el fin de hacerte dudar y evitar que conquistes lo que Dios tiene para tu vida, las bendiciones que Él tiene. Porque Dios tiene cosas grandiosas para ti, pero depende de ti si tú lo vas a tomar o lo vas a dejar ir por el miedo que tengas. ¡Wow! El que tú sientas miedo ante situaciones difíciles de tu vida, eso es algo inevitable, va a pasar. Pero si decides vivir en ese miedo, no habrá crecimiento en tu vida y mucho menos habrá nuevas bendiciones para ti. Por lo contrario, si decides actuar a pesar del miedo, lo que te voy a decir es que grandes bendiciones vendrán a tu vida porque van a estar alineadas con Dios. Y clarifico, cosas que estén alineadas con Dios, con su propósito y la palabra. A eso me refiero. ¿Te has preguntado a ti? Pues yo también me lo pregunté. ¿Cómo impedir que el miedo me estanque? ¿Cómo impido que ese miedo me estanque? Pero lo voy a cambiar. Esa pregunta. ¿Cómo impedir que el miedo no
te estanque, es la pregunta que te debes de hacer. ¿Qué debes de hacer para que ese miedo no te paralice y te detenga de las bendiciones de Dios? Hay dos aspectos. Número 1, identifica qué nos provoca el miedo. La duda, prejuicios que tuviste previamente que te tienen a tomar esa decisión, la inseguridad, etcétera. Y habla con Dios sobre eso, exprésale a Él ese tipo de sentimientos que provocan que tengas miedo. Voy más lejos. Conoce cuáles son las barreras del miedo. Y son 5, pero hoy voy a hablar una. Los demás días hablaré una cada lunes. Cuando conocemos las barreras del miedo, como les dije, son 5. La primera es, no sé cómo hacerlo. Esa es nuestra expresión natural y humana. La segunda, tengo muchas inseguridades. La tercera, tengo muchas batallas en mi vida a la misma vez. Tengo mucho en mi plato. La cuarta, no puedo hacerlo. No soy capaz. La quinta, ya es tarde. Ya ha pasado mucho tiempo. Esas son mentiras que el enemigo te pone en tu mente para que no hagas eso. Para que no hagas lo que Dios te mandó a hacer, el propósito de Dios se cumpla. Esas son las mentiras que el enemigo pone para que tu miedo se nutra. Pero como te dije, me voy a enfocar en la primera. No sé cómo hacerlo. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento como, por ejemplo, esa persona necesita oración? Quisiera orar, pero no sé cómo hacerlo. Me ha pasado a mí al principio, ya no me pasa. ¿Alguna vez has visto una persona desanimada, sea conocida o desconocida, en tu trabajo, con tu familia, y tú quisieras darle palabras de ánimo y tú dices, yo no sé cómo hacerlo? ¿O alguna vez has visto un familiar tuyo con una necesidad de un abrazo, un oído para ser escuchado, o un amigo tuyo, amiga tuya, y tú dices, no sé cómo hacerlo, quisiera ayudarlo, pero no sé cómo hacerlo? ¿Alguna vez has visto una persona en necesidad y pudiéndolo hacer, has dicho, ¿cómo lo hago? Porque no sé cómo hacerlo. Y así puedes seguir nombrando un sinnúmero de cosas que tú dirás, no sé cómo hacerlo. Mas no lo has hecho porque realmente tu pensar es, no sé cómo hacerlo. Y me da gracia porque es verdad. Cuando tú te pones esa oración en tu mente, te vas a bloquear y no lo vas a hacer. Ahora bien, hacer que creas que no eres capaz de llevar a cabo lo que ha sido puesto delante de ti es una de las estrategias del enemigo que te hace pensar y sentir, no sé cómo hacerlo. Y me río porque es verdad, lo viví en un momento dado de mi vida. Sin embargo, si Dios te ha motivado a hacerlo, no dudes. Aunque no sepas cómo hacerlo, hazlo, porque Dios te da las herramientas para hacerlo, te va a dar el momento para hacerlo, te va a dar el recurso para hacerlo, te va a dar las palabras para hacerlo, te va a dar la provisión para hacerlo, te va a dar todo lo que tú necesitas para hacerlo. Así que Dios te apoyará en ese proceso. Y aunque tu desempeño quizás al principio no sea el mejor que tú esperabas, diste el primer paso para hacerlo, que es lo más importante, y no renunciaste a él. Y voy más lejos. Recuerda que todo al principio no es perfecto y puede ser que cometas errores al principio, pero ¿sabes qué es lo hermoso de eso? Por medio de esos errores, cuando lo estás haciendo, aprendes y perfeccionas y mejoras. En un momento dado, cuando yo estaba comenzando en mi iglesia, me acuerdo que el pastor me puso a dar anuncios en el servicio. Yo no quería hacerlo. Mi respuesta como hacia él fue, yo no sé hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y no lo quiero hacer. Así le dije al pastor. ¿Y sabes qué me dijo el pastor? Jessie, tú lo puedes hacer, lo vas a hacer. Te confieso que me dio coraje porque ya él me estaba poniendo algo que yo no quería hacer. Pero sabes que en el fondo estoy agradecida de él. ¿Sabes por qué? Porque él conocía el potencial que había en mí. Conocía lo que yo era capaz, que yo pensaba que yo no era capaz. Él me dio un empujoncito para hacerlo. ¿Y sabes qué pasó? El simplemente ir allá los domingos, o sea, estar en el servicio del domingo y dar anuncios, o leer un versículo y orar por las ofrendas, Dios me estaba preparando para llevarme a otro nivel ministerial. ¿Y sabes cuál fue? Predicar, hacer retiro para mujeres, evangelizar. Pero tenía que empezar exponiéndome al público, que yo tenía mucho temor,
para poder llegar al otro nivel. Todo empezó con mi frase, no sé cómo hacerlo, más el pastor me dijo, tú lo vas a hacer porque tú sí sabes cómo hacerlo. ¿Ves a lo que me refiero? Si hubiera pensado en el miedo que yo tenía al pararme allá al frente para simplemente orar por las ofrendas y leer un versículo, nunca en mi vida estaría donde estoy ahora. Dios me fue preparando y esa fue la bendición grande en mi vida, que estoy agradecida a mi pastor y lo que Dios me ha dado a mí. Eso es un testimonio de muchos que contaré. Así que te digo hoy, no temas, porque Dios está a tu lado y voy más lejos. Dios te está llevando a hacerlo porque Él te ha puesto eso en tu mente para que lo hagas. Más bien, yo diría una cosa, no temas cuando Dios te pone a hacer algo, porque Él va de tu lado y contigo. Teme si Dios no está contigo y decides hacerlo. Ahí sí que te digo yo, ten cuidado. ¿Ves la diferencia? Porque cuando Dios camina contigo, nada es imposible y difícil para Dios. Porque eres el que te va a dirigir a hacer todo lo que tienes que hacer. No tú, Dios. Tú simplemente eres un instrumento de Dios para hacer las cosas. Así que termino diciendo, yo sé que puedo hacerlo y lo voy a hacer porque Dios está conmigo. Oremos. Amado Dios, hoy deseo entregarte mi temor. Mi temor me paraliza y me detiene a hacer las cosas que tú has puesto en mí para hacer conforme a tu propósito y tu voluntad. Señor, hoy decido ser valiente contigo, bajo tu ayuda y tu apoyo. Decido hacer lo que tú me digas que yo haga en el nombre de Jesús, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y yo decido creer en ti y solo en ti. Úsame conforme a tu propósito y hoy te digo, sé cómo hacerlo, yo puedo contigo. En el nombre de Jesús, amén. Les deseo una semana bendecida, una semana donde mediten sobre esto que les he hablado hoy. Un abrazo de parte del Señor. Bendiciones.